38, Fraile, hay malestar de algunos camioneros con el presidente Petro por el alza en gasolina y el diésel. El gremio asegura que el gobierno rompió la confianza ante la promesa de no subir a la CPM. Todo esto porque, en efecto, el ministro ha dicho hace algunas horas que en algún punto hay que dejar de subsidiarlo y que ese incremento hay que hacerlo porque es una plata pues que hay que pagar y el déficit de ese fondo de los combustibles es enorme. Don Anderson Quiseno es el director de la Asociación de Transporte de Carga. Don Anderson, feliz año, buenos días. Feliz año, ¿cómo están a ustedes y todos los oyentes? Un buen día. Bueno, todavía está congelado el precio de la CPM, ¿no es verdad? ¿No ha subido? Todavía, sí señor, así es. ¿Y en algunas estaciones? Sí. ¿Por qué? ¿En otras sí hay incrementos? Sí, ya se han presentado varios incrementos en varias estaciones de combustible y esto es una de las cosas que genera más malestar. Si bien la entrada del gobierno del presidente Petro pues manifestó que tenían que haber ciertos cambios alrededor del incremento de los combustibles, iniciando por el tema de la gasolina y luego pues de acuerdo a lo que se acordó con él en agosto del año pasado, de que no se incrementaran las tarifas de la CPM hasta mediados de este año, pues lo que se refleja en las estaciones de combustible es completamente diferente. Una cosa es lo que dice el gobierno que se va a subir y otra cosa es lo que las estaciones de combustible están subiendo. Creemos que son dos discursos totalmente distintos. Sí, entiendo que la CPM lo que ha anunciado el gobierno es que a partir de este año, es decir, hace 2 días, subía a 65 pesos. ¿Ustedes han visto en algunas estaciones que ha subido más que esos 65 pesos? Sí, así es. Es que si uno se pone a analizar, el gobierno nacional viene realizando incrementos, inclusive el tema de la gasolina, había anunciado incrementos de 200 pesos. Pero cuando tú te vas a mirar las estaciones de combustible en relación a los incrementos que ellos realizan, no son de 200 pesos, son de más de 200 pesos. Para estar el tema, por ejemplo, del combustible tipo gasolina a más de 10.000 pesos, para subirle después 10.400 pesos, eso significa que las mismas estaciones de combustible no han subido lo que el gobierno les dijo, subieron mucho más. Y hay estaciones de combustible como por ejemplo las de los Llanos Orientales, que son bastante desgarradoras en el tema de los combustibles. Y en el tema pues de la CPM, manifestar un incremento de 65 pesos o 57 pesos, como se manifiestan en diferentes medios de comunicación, ese enfrente es directamente el transportador a incrementos de 100, 120 pesos y no de los famosos 65 pesos. Ahora, dice el adagio popular que el que reza, ¿cómo es que es? El que peca y reza empata. El gobierno también ha anunciado, lo anunció aquí en estos micrófonos el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que el 80% de los peajes del país no subirán. No subirán. ¿Eso no compensa un poco? No, venga, lo que pasa es que, a ver, aquí hay como una especie de doble discurso. Uno tiene que ser muy controlado alrededor precisamente de formular opiniones populistas y cómo impactan esas opiniones o esas expresiones realmente a los sectores reales de la economía, entre estos el transporte público, tanto de carga como de pasajeros. Ese tema de los peajes es un tema bastante discutido. Para nadie es un secreto que se ha venido haciendo carrera por parte del gobierno nacional el tema de desindexar algunos de los precios de la economía y de los servicios del incremento de la inflación. Y creemos que un fenómeno natural que debe darse, por ejemplo, en el tema de los peajes, es que estos no incrementen ni siquiera, sino que tengan una evaluación a priori en relación a la ejecución y a la eficacia y a la eficiencia de los peajes para poder que esto suba. Pero lo que nosotros vemos es que me perdonan la expresión, pero sí que en otros los países así vemos que el gobierno está manejando un doble discurso y nos está atarzanando, es decir, nos están metiendo en una catarsis que sinceramente está llevando al sector a una preocupación que no se había visto desde mediados del año 2016. Don Anderson, ¿sabe usted que estos micrófonos son también para que ustedes expresen estas inconformidades y molestias con el gobierno y que, bueno, que el gobierno finalmente decida con claridad qué es lo que va a pasar con el precio de la gasolina, del diésel y de la CPM? Don Anderson, gracias, buen día. No, a ustedes muchas gracias y un último mensaje para el gobierno y es que no improvisen con los transportadores. Nosotros estamos confirmando una noticia alrededor precisamente del transporte de carga que inclusive
De darse por cierta, esto llevaría precisamente a una situación de bastante alerta y de conmoción dentro de los transportadores de carga, pero estamos confirmando esa noticia que esperamos no se sume al tema de los peajes ni tampoco se sume al tema de los combustibles. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Don Anderson, espere, ¿pero a qué se refiere? Vea, el transporte de carga se ha caracterizado en Colombia por tener fuertes defensas alrededor del pago de los fletes o el pago del valor total. Eso ha llevado a dos paros nacionales bastante consecuentes con una crisis que llevan a unas crisis nacionales bastante fuertes. Para nadie es un secreto lo que ocurrió en el año 2016 con un paro de cerca de 2 meses. De darse esta noticia y de confirmarse esta noticia alrededor precisamente de los fletes, esto entraría prácticamente en un foco bastante complejo para el gobierno del señor presidente Petro a empezar a tratar. Y lo que queremos es que de una u otra manera esos discursos que se están dando tanto del Ministerio de Transporte y en especial del Departamento Nacional de Planeación no sean solamente descriptores, sino que también contemplen la historia que ha habido alrededor del tema de los fletes para el transporte de carga, que han sido, digámoslo así, el detonante de mayor rigor alrededor del tema de posibles paros de orden nacional. Entonces, si lo interpreto correctamente, básicamente es lo siguiente: señores del gobierno, tengan cuidado con lo que van a decidir respecto a los fletes porque puede haber paro, ¿sí? Pueden lanzar fuertemente a todas las bases transportadoras, indistintamente de los gremios que hagan parte, a una mancomunidad que puede desatarse precisamente en un paro nunca antes visto dentro de la nación, como se vio en el año 2016, en el año 2013 y en el año 2008. Entonces nosotros lo que esperamos es que se evalúe desde el Departamento Nacional de Planeación precisamente las consecuencias que esto puede tener, a no ser de que sean consecuencias buscadas. Ya. ¿Qué queremos decir con consecuencias buscadas? Que el gobierno de pronto, no queremos pensar así, esté buscando una excusa de rigor para que haya un paro nacional y se someta a la nación precisa a un estado de conmoción interior. Nosotros lo que buscamos dentro de esto es que haya una parametrización alrededor del discurso que sea lo suficientemente clara para los transportadores y para todos los sectores reales, porque es que no es nada más el sector transporte. Nosotros vemos como los otros actores reales están fuertemente afectados y eso indistintamente pues nos afecta de manera directa. Entonces el mensaje para el gobierno es ese, que no se maneje un doble discurso, siempre que se haga precisamente algún tipo de diálogo o algún tipo de alocución pública, pues esto tenga la suficiente fuerza desde el punto de vista del sustento y no deje a medias ni a malinterpretaciones precisamente lo que los transportadores de una u otra manera han defendido y han velado por la defensa de sus intereses en todos estos últimos 30 años. Bien. Ese es el mensaje. Bien, perfecto, don Anderson, gracias, buen día.